celular, ¿sí? No sirve, es lujo, no más. Listo, entonces en este momento, hoy es 9 ya, ¿cierto? 9 de mayo del 2026. Entonces vamos a tocar un tema que ustedes, los cuales están como un poco inquietos, y es acerca de las baterías, ¿cierto? Hay mucho que hablar de las baterías. Bien, en cuanto a baterías, hay una cosa que nosotros generalmente no ponemos atención, y es que cuando nosotros hablamos de una fuente ideal, ojalá que esa sea de 0 ohmios, o sea que no tenga resistencia, pero es imposible, siempre va a estar presente esa resistencia. Entonces, pues de alguna u otra manera tenemos que determinar el valor ohmico, pero no lo podemos hacer con cualquier tipo de instrumento de medida, porque lo podemos dañar, lo estropeamos. Entonces la idea no es estropear, y por eso en el mercado nos ofrecen instrumentos especializados al tema, ¿sí? Como en el caso de este F-NIRSI, el F-NIRSI, ¿sí? Como ustedes pueden observar acá, tenemos 4 conectores, 4 punticas, 2 para medir el voltaje, 2 que se utilizan para medir la resistencia interna del instrumento. Solamente que ya viene diseñado el circuito internamente para la resistencia, y el circuito también, ya viene el circuito diseñado para medir el voltaje. Esa es la ventaja que tenemos con este instrumento de medida. Tenemos esas dos opciones. Solamente se construye o los construyen para medir baterías de litio. En otro no se puede agregar esto, porque entonces ya tendría que rediseñar, o sea, tendría que cambiar el diseño, y se hace más complejo debido a las otras escalas que tiene. Entonces interfiere y empiezas a estropear. Por eso queda independiente, ¿sí? Ustedes siempre, este instrumento siempre ustedes lo van a conseguir independiente, nunca lo van a encontrar en un instrumento con varios instrumentos en el mismo, ¿sí? O de un multímetro en este caso, o de un polímetro. Todo cambia. No sé si me he hecho entender, ¿sí? Ahora, bajamos un poquito, cerramos esta puerta porque hay ruido. Yo debería hablar un poco más duro. Ok. Las puntas son especiales. Una se abre, ustedes pueden observar aquí en la parte inferior que viene un cablecito. Solamente es para abrirla un poquito y queda una independiente de la otra, pero no importa que se unan las dos. ¿Por qué? Porque una va conectada al instrumento medidor y la otra va al voltímetro, o sea, medidor de resistencia, y el otro para medir el voltaje. Por eso tiene 2 cables, ¿sí? Pero de igual manera no importa que queden en corto, solamente que aquí quedan independientes por los 4 conectores que nosotros vemos aquí. ¿Listo? ¿Es claro? Sí. Tenemos también un cable de datos, que va conectado acá al lado, tipo C. Para la carga, él tiene una batería interna. Entonces no tenemos que estar comprando batería constantemente, sino que la cargamos y al mismo tiempo nos sirve para datos. Debe haber un software especializado también para lecturas en la computadora y todo lo demás. Tendremos que mirar el manual a ver si tiene esa posibilidad. ¿Listo? Después lo analizamos. Hicimos el manual. Aquí tenemos el manual, ¿listo? High Precision Internal Resistance Tester. Tester, ¿sí?
que tiene una resistencia interna de precisión, de alta precisión en este caso. Eso es lo que quiere decir en esa traducción. Bien, y en la parte superior nos está mostrando el voltaje, como lo vemos en el manual, y en la parte inferior del mismo encontramos el valor óhmico. Nos están mostrando las dos cosas al tiempo. Esa es una de las ventajas ahí. Bien, entonces eso sería lo que nosotros tenemos que analizar en este manual. Vienen dos lenguas, tres, porque viene también en chino. Venga a ver qué más, en inglés, ¿sí? Solamente chino, inglés y el otro que no recuerdo, creo que es de la India. Bueno, en fin. Bueno, entender el manual no es difícil, es solamente un inglés técnico, un inglés que va siempre en el tiempo presente, nunca va en pasado ni nada de eso. Entonces por eso es fácil de entender estos manuales. Bien, antes de que existieran esos instrumentos, resulta que yo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, yo tengo aquí una batería de 9 voltios, un ejemplo así. Usted la mide, 9 voltios, pero resulta que si yo voy a medir la batería y quiero ver, voy a colocarle un elemento de carga, en este caso una resistencia, por ejemplo una resistencia de 10 ohmios. Y cuando yo voy a medir el voltaje, ¿qué pasa? De pronto disminuye a 6 voltios. ¿Por qué sucede eso? Porque ya internamente la batería ha perdido características, ya ha perdido carga, ya ha aumentado su valor óhmico y pues por lo tanto la tensión baja. Eso es lo que sucede en esas baterías. Una batería de litio que no le esté cargando adecuadamente disminuye bastante el voltaje. Cuando ya su resistencia interna ha aumentado, entonces baja el voltaje, disminuye bastante. Entonces, ¿cómo hacíamos antiguamente para hallar la resistencia interna de la batería? Primero que todo, teníamos que hallar la corriente. Lo que nosotros conocemos como intensidad. Nosotros sabemos muy bien que la intensidad es igual a ¿qué? Al voltaje sobre la resistencia, ¿cierto? Lo primero que nosotros teníamos que hacer era hallar la intensidad, pero en el momento en que disminuye el voltaje, cuando ya tiene la carga, no cuando tenemos el voltaje efectivo. Solamente cuando ustedes colocan una resistencia en paralelo. ¿Listo? Ahí es donde ustedes tienen que medir la corriente primero. Ese es el dato que tienen que tener primero. Sin ese dato no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, el voltaje en este caso son 6 voltios. La resistencia, 10 ohmios, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? 6 voltios dividido entre 10 ohmios. Vamos a hacer la división aquí de 10 ohmios. Sería 0 para que quede 60 y 6. 0,6 amperios. 0,6 amperios. Porque un fraccionario es realizar una división. Son cosas básicas de la matemática. Entonces, en ese momento ya tenemos la corriente. ¿Sí? Ya tenemos el primer paso.
Ese sería el primer paso. Entonces ya tenemos el primer paso ahí. Bien. O sea que con ese aparatico sabemos en ese momento, o sea, con la medición que da ese aparatico, podemos saber qué corriente, qué operaje tiene realmente la batería. Sí, y especialmente con la resistencia. Si aumenta mucho la resistencia, quiere decir que la batería ya no sirve. Ahorita lo vamos a ver una medida que no. Pero entonces aquí les estoy explicando todos los procedimientos que se hacen para hallarla. Si yo no tengo ese instrumento, pero entonces ¿qué pasa? Y como son varias celdas voy a perder tiempo. Y yo necesito agilizar el tiempo, o sea, necesito un instrumento que haga esa operación. Miren, ya tenemos un paso ya cuánto hemos perdido acá. Imagínense hacer este paso para cada una de las celdas. Vamos a perder tiempo. En cambio, mientras nosotros tenemos este aparato, vamos a ganar tiempo, porque ya está diseñado para eso. Pero si usted no lo tiene, sí hay otro proceso de hacerlo, solamente que es mucho más demorado. Tenemos el instrumento. Y esto es antiguo, imagínense, yo conozco esto ya desde que estudié la electrónica, ya más de 30 años. Entonces el analizador de carga y descarga. Ahí está. ¿Cómo se llama el analizador de carga y descarga? Sí, o sea, hay un analizador para baterías. Bueno, eso sí ya depende de las horas. 20 amperios hora, 50 amperios hora. Sí, eso ya es fácil de hacerlo. Ese. Ah, usted está hablando del BMS. No. Creo que no. Es el probador de pilas. Ah, el analizador de baterías también. Si ustedes lo quieren comprar este instrumento, pues obviamente tenemos este otro. O sea, ambos sirven para lo mismo. Claro. Sí, este obviamente va analizando. ¿Sí? Pero entonces se tiene que soltarlo de las celdas y todo lo demás para poderlo analizar, claro. Más trabajo. Pero obviamente este también es preciso. O sea, cumple la misma función. Sí, cumple la misma función, exactamente. Ah, ok. Van analizando la carga y todo lo demás. Ahorita, pues, si quiere lo podemos energizar y analizar también. ¿Eh? Vemos este otro, que es otro instrumento que nos ofrece el mercado para analizar las baterías de litio. Entonces, tenemos instrumentos a montón. Hoy en día nos han facilitado todo. Bien, entonces, ¿cómo es el cuentico acá? Ya sabemos que son 0.6 amperios. Ahora con esto, con este dato, ¿sí? Ya podemos hallar la resistencia, voy a ponerlo en mayúscula, resistencia interna de la batería. Bien, de la batería. Allá la resistencia interna de la batería. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. O sea, para hallar esa resistencia generalmente se toman los 9 voltios. Se hace la resta del voltaje que después se midió con la carga. ¿Sí? En este caso nos quedó 6 voltios. Es un ejemplo nomás. ¿Y qué pasa? Que si nosotros recordamos la ley de Ohm, ¿qué nos dice? Voy a poner acá la ley de Ohm. ¿Qué nos dice? Que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad, sobre la corriente. Entonces, en este momento, nosotros vamos a colocar aquí los 0.6 amperios. Entonces,
la resistencia interna de la batería. Resistencia interna de la batería. La R y B. Entonces en este momento, ¿qué tenemos? Tenemos en 9 menos 6 serían 3 voltios. 3 voltios los vamos a dividir en 0.6 amperios. ¿Cuánto cree que hay? Muy fácil, porque son 3 voltios, o en este caso voy a poner 3 nomás, 3, ya sabemos que son 3 voltios, y lo vamos a dividir en 0.6. Pues en este caso es fácil porque no es sino un 0, un dígito, 0, ¿sí? Después del punto un dígito son 30, y 6 por 6, 6 por 5, 30, o sea que esto es igual a 5 ohmios. ¿Sí estamos o no estamos? Porque es 30 dividido en 6, 5. O 3 voltios dividido en 0.6 amperios da 5 ohmios. Si quieren pueden comprobarlo con su calculadora, a ver si me equivoqué o no me equivoqué. Si dividan 3 voltios sobre 0.6 en su calculadora, la del celular. En este momento, como mi celular está ocupado, lo tengo para grabar, está grabando la clase en este momento, pues. ¿Sí están de acuerdo? Ok, entonces tenemos 5 voltios, ¿sí? La calculadora se demora un poquito más, pero si uno sabe para la matemática, pues uno vaya los cálculos lo más pronto posible. Bien, entonces ya sabemos que esta batería tiene una resistencia interna de 5 ohmios. 5 ohmios. Si no alcanzan a observar desde el video, ustedes saben que desde YouTube pueden ampliar la imagen. Ok, entonces hemos hallado el valor interno, o sea, la resistencia interna de la batería, y eso es lo que nos hace este instrumento. De una vez nos halla el valor óhmico. Pero ya nos vamos a evitar el de tener que hacer todas estas fórmulas para hallarla. Imagínense, si son 200 baterías, poniendo que hacer esto, ¿cuándo voy a terminar de analizarlas? Pero si tengo el instrumento en medida, va a ser mucho más rápido. Y ya está diseñado el circuito para hacer esto, porque ya son circuitos que hacen esas operaciones matemáticas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nos ponían a estudiar bastante matemática? Pues la idea era que nosotros diseñemos circuitos que hagan esos cálculos y uno comprobarlo rápido. ¿Bien? ¿Y eso solo sirve para baterías de litio o para esas? Solamente para todas, pero especialmente las de litio. Que las de plomo, pues cómo aumenta el valor óhmico o disminuye cuando se sulfata internamente. Que generalmente el plomo lo que pasa es que se sulfata las láminas. Entonces, generalmente, antiguamente se podían desarmar y limpiar y volver a ensamblar y volver a colocar el litio y ya. Si la resistencia era más pequeña de esas baterías. Lo que pasa es que las de plomo no dura tanto la carga como en el caso del litio. Pero también obviamente las baterías de litio son mucho más peligrosas porque también se explotan, estallan. La de plomo casi no. ¿Sí? Hay una ventaja y desventaja con respecto de la una a la otra. Bien, entonces podemos borrar acá. Sí. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer eso de una manera muy práctica. No sé si ustedes tienen una resistencia de 10 ohmios o no sé si yo la tengo. Vamos a mirar a ver. Y una batería de 9 voltios, porque batería sí no tengo. No sé si tenga la resistencia. De todos esos checheres que yo. Muchas resistencias.
Una de resistencia. Para ello. ¿Dónde es la resistencia de 10 ohmios? Tengo una resistencia de 5 vatios a 10 ohmios. Entre más viaje, mucho mejor. La más bajita tiene que ser de un valor ómico muy bajo. Vamos a utilizar un instrumento común y corriente. Bueno, utilicemos esta resistencia de 47 ohmios, que es la más bajita que veo. Su color es amarillo 4, violeta 7, negro 0. Negro no tiene ningún valor en la penúltima, entonces 47 ohmios. ¿Sí? Vamos a utilizar este ejemplo. Una batería que ya esté utilizada, que ya esté descargada un poquito. Vamos a analizar eso, una batería que ya está descargada. Sí, una batería que ya se encuentre totalmente descargada, entonces vamos a hallar la resistencia interna de la batería. ¿Listo? La resistencia interna de la batería. Bueno, entonces, una batería que ya esté usada, no hay. Bueno, entonces, permítanme a ver que sea como para explicar qué es lo que estamos haciendo acá. Un instrumento de medida cualquiera, no vamos a utilizar todavía el profesional. Multímetro cualquier, no importa la marca, los que ustedes tengan ahorita en mano. Sí, señor, ustedes, no importa. O ese, ya tienen las puntas, coloquemos las puntas, que estén listas las puntas ya, que esté listo el instrumento. Muchas gracias. Aquí él colocó las puntas adecuadamente. Recordemos que donde dice voltios, ohmios, miliamperios, se conecta la punta roja. Donde dice con, la punta negra, con es negativo, voltios, ohmios, miliamperios, la punta roja, que es el positivo. Bien, de esa manera determinamos la polaridad del instrumento. Punta roja positiva, punta negra negativa. En este momento entonces vamos a utilizar la escala de 20 voltios, como ustedes lo pueden observar ahí en pantalla, 20 voltios, y luego vamos a medir y tenemos un voltaje de menos 9 voltios. ¿Por qué menos 9? Porque tengo la polaridad invertida. Entonces, si dejo las puntas como es, me tiene que marcar 9.98 voltios. Pero con su polaridad. ¿Qué pasa cuando la batería es nueva? Vamos a ver si esta batería es buena o es mala. Vamos a colocar la carga. Cuando yo conecto en este momento, sí, cuando yo conecto, por ejemplo, esta resistencia y la conecto en paralelo, quiere decir que ya tiene carga. La resistencia ya empieza a consumir ¿qué? Corriente. Ahí está consumiendo corriente. Ya hay un flujo de electrones. Pero mientras no tiene resistencia, no está consumiendo nada. Incluso se calienta un poquito. Ahí la siento caliente. ¿Por qué? Porque ya fluyen electrones en ella. Entonces nosotros llamamos carga cuando ya empezamos a conectar algo. Entonces ya tenemos consumo, ya hay flujo de electrones. Ahora en el consumo es que yo quiero saber si el voltaje se sostiene o no se sostiene. Entonces no olvidemos la polaridad, en este momento el positivo está acá y el negativo acá, pero con la resistencia conectada. Generalmente no vamos a ver el fenómeno. Oh, ¿qué pasó acá? 7.3 voltios. No es tan buena la batería.
¿Por qué? Vuelvo y desconecto la resistencia. Al desconectar la resistencia, coloco las puntas en la batería. Es más, se descargó. Tenemos un voltaje ficticio, 9 voltios. Tenemos 9 voltios. Pero lo ideal es que cuando yo conecte la carga, cuando yo conecto la carga y si la batería es de buena calidad, pues esa no tiene por qué bajarle, porque no es que es una resistencia de 47 ohmios. Mire, quedó en 7 ¿qué? 7 voltios. Y debía haberse sostenido en los 9 voltios. Pero no se sostuvo a los 9 voltios. Lástima que no haya, no sé si ustedes tienen una batería mucho más fina, la alcalina, vean estos instrumentos tan buenos, malos, las puntas. Ya se le soltó, ahora le digo cómo se solda. ¿Listo? Otro instrumento de medida. Nada, qué cosas. Lo barato sale ya. Vamos con otro instrumento, ahora sí les voy a hacer Pablo muestra de su instrumento. Vamos a ensayar otra batería y vamos a analizar a ver qué tan buena es. Tenemos una Panasonic. No quiero hacerle mala publicidad a Panasonic, pero yo creo que ellos venden muy buenos productos. Entonces en ese momento volvemos. Aquí también lo hemos dejado en 20 voltios. La punta negra tiene que ir donde dice COM, como lo observamos acá, y la punta roja, voltios, ohmios, miliamperios. Entonces aquí ya sabemos que queda el positivo y aquí queda el negativo. Vamos a medir entonces el voltaje de la batería. Vamos a ver, porque están gritando los otros profesores. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo que elegí, ahí dice 20 voltios DC, no está retenido, ¿cierto? 10 con voltios tan. Algo pasó aquí. Ah, no, ya. Tenemos 9 voltios. 9 voltios. Vamos a ver qué sucede cuando nosotros le colocamos una carga a esa batería. Bueno, no importa que aquí la batería no se bajó tanto, a 8 voltios, 7 voltios, sí, 7.8, pero no se bajó tanto. Y se demoró, ¿sí? Se demoró bastante. Y la idea es que no se disminuya inmediatamente el voltaje. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo arranque un motor, el solo arranque consume bastante corriente y si no se sostiene la batería no va a encender. ¿Sí? Si no se sostiene la batería no va a encender. Tiene que sostener el voltaje, tiene que tener buena corriente. Bien. Lástima que no haya una de litio por acá. Bueno, listo, una que esté bien cargada, en fin. Entonces, en ese momento, con el ejemplo de la batería anterior, muchas gracias. ¿De quién es la batería? Muchísimas gracias. ¿Esta batería de quién es? Vamos guardando para que no se vaya a perder nada. Tenemos 9.9 voltios sin carga, pero cuando tenemos la carga, esta batería, o sea, colocamos una resistencia, en este caso de ¿cuántos ohmios? 47 ohmios, nos quedó en 7 voltios en una de las baterías, ¿cierto? 7 voltios. Entonces disminuyó 2 voltios. No me sostiene el voltaje. Quiere decir que no tiene buena corriente. Y si no tiene buena corriente, pues también no voy a poder andar varios kilómetros. Ahí yo me estoy dando cuenta que no es efectiva la batería.
No es efectiva la batería. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Vamos a ver cuál es la resistencia interna de la misma. Primero que todo tenemos que hallar la intensidad con carga. Quiere decir que haya algo que esté consumiendo energía en este momento. Entonces, en ese momento tenemos que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia, donde el voltaje en este momento son 7 voltios y resistencia RL, lot del inglés, lot quiere decir carga. Volvemos a escribir aquí completo, lot, perdón, me comí la O. ¿Listo? Resistencia de carga, en este caso 47 ohmios. Vamos a ver, 7 voltios dividido en 47, como no tengo mi calculadora porque el celular en este momento está bien mal, pues es difícil, entonces me toca colocar un cero para que queden 70, 47, no solamente una vez, porque 2 veces ya son 90 y algo. Entonces 70 menos 47, ¿cuánto me nos da acá? Como 43. Nos queda 43 acá. Ahora le coloco otro 0, 430, 6 por 4, 7 por 4, 9 por 4, 36. Sí, está 9 veces. Porque ya 9 por 7. ¿Cuánto es? 63, ¿cierto? 9 por 4, 36 y 6, 43. Ay, no, estaba 8 veces, porque me pasé, miren. 8 veces. Bueno, en fin, entonces en este momento, como yo sé que son 8 veces, la corriente es de punto 18 amperios. Bien, esa es la corriente que tenemos ahí, punto 18 amperios. Al utilizar este método queda mucho más claro el tema, sin necesidad de trabajar con las calculadoras, porque ya sabemos de dónde salen los valores. Entonces ya tenemos punto 18. Es la corriente que nosotros hemos hallado con la resistencia de carga. No es la corriente sin nada, porque aquí no hay resistencia. Bien, no hay resistencia de ninguna índole. Entonces, después de que tenemos este dato, ¿qué tenemos que hacer? Con este dato ya podemos averiguar lo otro. Ya podemos averiguar la resistencia interna de la batería. Entonces vamos a hallar la R interna de la batería. Bien, de la batería. Hallar la R interna de la batería. ¿Cómo hacemos eso? Nosotros en un momento dado, entonces ya les había dicho que tenemos el valor, ¿sí? Voltaje, la R interna de la batería es igual a 9.9 voltios de C menos 7 voltios dividido en 0.18 amperios. Porque ya sabemos que el voltaje sobre la intensidad es igual a la resistencia, respetando la ley de Ohm. Al señor George Simon Ohm, que fue quien nos hizo ese gran aporte. Bien. Entonces ya con eso ya podemos hallar
el voltaje interno. Entonces la resistencia interna de la batería, 9.2 menos 7 nos quedaría 2.9 voltios dividido en 0.18 amperios. ¿Y cuánto nos da? Con sus calculadoras de una vez, ya sabemos que es una división. 2.9 voltios dividido en 0.18 amperios. ¿O lo hacemos de una vez? 16 punto ¿qué? 11 ohmios. Entonces ya hemos hallado la resistencia interna y ya 16 ohmios quiere decir que esa batería no es que sea tan buena. La otra marcaría mucho menos ohmios porque no bajó tanto. Un poquito más fina la Panasonic. Y se supone que la alcalina debe ser mucho más estable, más fina todavía. Pero también cuesta, ¿cierto? Porque una fuente ideal mantiene 0 ohm. Entonces obviamente entre más fina la batería cuesta un poco más. Y así pasa con las baterías de las patinetas. Si usted quiere una buena batería, pues toca invertir un poquito más. Ya ahí hace los cálculos y durante un año cuánto consumí de energía, al costo del combustible, a ver si es rentable o no es rentable. Uno tiene que ir haciendo los cálculos también para ir analizando. Bien. Pero claro que si se llega a un momento dado a acabar el combustible y no hay combustible, pues tenemos que recurrir obviamente a la energía eléctrica. No hay otra. Vamos a medir precisamente la batería, sí, permítanme nuevamente la batería. A ver, sí señor. Y vamos a utilizar el instrumento de medida. Eso sí tiene que quedar bien ajustado. Sí, tiene que quedar bien ajustado. Encendemos, esperamos a que inicie. Aquí ya nos va a mostrar, esperemos que ya esté reiniciado. Vamos a dejar el negativo acá. Negativo con el negativo de la batería. Perdón un momentico. Eso, y el positivo acá. Pero tienen que quedar los dos. Miren, sostengámoslo acá. $9.4 voltios, ¿sí? Y la resistencia interna es de 8.4. Altísima, ¿cierto? Altísima. ¿Cuánto nos dijo de ohmios? 16. Es como más preciso allá. $8.4, o sea, la mitad de lo otro. Porque de pronto tienen un valor de resistencia mucho más alto, pero de todas maneras en este instrumento ya 8 ohmios es bastante. Debería estar marcando por lo menos máximo unos 3-4 ohmios en esas baterías. Permítame la Panasonic. No, pero ya está bien porque ahí fue con los decimales y todo eso. Sí, claro. Miren el valor ohmico de la Panasonic. ¿Cuánto? 3 ohmios, 2.9 ohmios, vean. Mejor. ¿Sí? 2.9, 9.4 voltios, ¿sí ve? Entonces, entre menos valor ohmico tenga la batería, mucho mejor. Pero ese valor óptico representa que la potencia de la radio. Sí, claro, porque se pierde potencia. Si aumentamos la resistencia, disminuimos la corriente. Y si disminuimos la corriente, disminuimos la potencia. O sea, eso quiere decir que más rápido se va a descargar la batería. Mucho más rápido, exactamente. Mucho más rápido se va a descargar. Si ustedes bien recuerdan, nosotros ya hablamos de la ley de Watt y ya sabemos que es en honor a un físico muy conocido, un mecánico, ingeniero también, ingeniero mecánico, James Watt, el que mejoró la máquina de ¿qué? De vapor. Entonces obviamente esta unidad se la dieron en honor a él.
Antiguamente solamente hablábamos de lo físico, las ingenierías aparecieron después, antes hablábamos de la filosofía natural, todo esto ha cambiado. Entonces, el señor James Watt, ya sabemos que potencia es igual al voltaje por la intensidad. ¿Qué pasa? Que si disminuimos la corriente, disminuimos la potencia. No es decir, yo tengo 3 voltios por 2 amperios. Potencia en este caso sería 6 vatios. 3 por 2, 6. Pero si en un momento dado potencia igual 3 voltios por 0.5 amperios, porque aumentamos la resistencia, al aumentar la resistencia disminuimos la corriente. ¿Qué pasaría acá? Nos queda como 1.5 vatios. ¿Sí o estoy mal? 0.5 por 3 da 1.5. ¿Sí o no? 1.5 vatios. Mire cómo disminuye la potencia en el momento que disminuyo la corriente. La ley de Ohm, ¿qué dice? Esa es la ley de Watt. La ley de Ohm, ¿qué dice? Ley de Ohm. Todavía no hemos hablado del círculo. Ahora tenemos que hablar del círculo. Donde hablemos de ley Ohm-Watt, yo tengo un video ahí. La ley de Ohm dice lo siguiente. Vamos a suponer, la corriente es igual a ¿qué? Al voltaje sobre la resistencia. En ese momento, si yo tengo 10 voltios, un ejemplo, 10 voltios, y estos 10 voltios los divido en 2 ohmios, ¿cuánto queda? 5 amperios. Pero resulta que en un momento dado tengo 10 voltios y aumento a 4 ohmios. ¿Qué pasaría aquí? La corriente disminuye. ¿A cuánto? ¿Cómo? 2.5 amperios. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, si disminuimos la corriente, si aumenta el valor óhmico, disminuye la corriente, y al disminuir la corriente, ¿qué pasa? Disminuye la potencia. ¿Es claro? ¿O quedó alguna duda? En la patineta, ¿cómo le vamos a hacer? Con el instrumento de medida. Si no tienen ese, nos toca recurrir al básico como lo hemos hecho ahorita. No hay de otra, y lo primero que yo tengo que hallar es la resistencia interna de la batería, porque ese es el tema de hoy, hallar la resistencia interna. Pero sin embargo, estamos recordando la ley de Watt y la ley de Ohm. ¿Esa resistencia interna se acabó o cómo uno sabe que la batería está dañada? Pues con la fórmula, si no tiene el instrumento de medida. Y si no, con este instrumento lo podemos saber. Lo que pasa es que como nos llegaron un poquito tarde, pues es normal. Sí, porque de esto hemos estado hablando en el momento que iniciamos la clase. ¿Bien? Entonces con este instrumento miden el voltaje y hallan la resistencia interna como lo hicimos ahorita. ¿Sí? Como lo hicimos con las baterías. ¿Bien? Entonces es claro eso. Aquí se cayó la resistencia, bien. Ahí tenemos el manual todo. Es bueno que adquieran buenos instrumentos. Me alegra por usted porque ya tiene con qué trabajar. Ya puede dar servicio. Ya puede decir, yo puedo diagnosticar su moto. Puedo diagnosticar su patineta, las baterías, con eso. Ya puede estar cobrando la revisión al menos. Esos instrumentos se pagan solos, porque usted está poniendo su trabajo.
Espero que este tema haya quedado claro. Sin embargo, les voy a dejar aquí un ejercicio, y lo importante es que entendamos a la ley de Watt y entendamos la ley de Ohm. Por eso es que no he querido trabajar con el círculo, para independizarla una de la otra. Y hoy hemos tocado obviamente cómo hallar la resistencia interna. Ese es el tema que hemos hablado durante el día de hoy. Bien. Pues miren lo importante, si yo no sé nada de esto, gravísimo para poder diagnosticar la falla de una batería. No se puede, difícil, ¿cómo? Imposible. Es que bueno. Ahora, esto hay que hacerlo. Ustedes saben muy bien que yo en la clase pasada había explicado, ¿cierto?, lo de la conexión en serie de las baterías. Imagínense, ya sabemos el símbolo, tenemos el positivo y el negativo, el positivo y el negativo, el positivo y el negativo, de 3 baterías. Vamos a suponer que cada una trabaja 4 voltios. 4 voltios. De este punto del negativo, el negativo siempre va a ser tierra, ¿cierto? GND, ground, tierra, ground. En la primera batería, entonces aquí tenemos 4 voltios. En la segunda batería ya no son 4 voltios, sino como van conectadas en serio van 8 voltios. En la tercera batería, 12 voltios. Bien, y así sucesivamente hasta llegar a los 56 o 72, depende del diseño de la patineta o de la moto, depende del motor, del voltaje del motor. ¿Sí es claro? Y los amperios lo aumentamos ¿cómo? Colocando baterías ¿en qué? En paralelo. Vuelvo y repito el tema. Por eso es que los ingenieros van a molestar en esto y siempre hay que aclarar estos temas y siempre vamos a estar molestando en eso. Ahora, ya entendiendo qué pasa internamente con la resistencia, que si llega a aumentar la resistencia disminuye la corriente, eso va a ser malo. ¿Qué gano yo? O sea, ¿cómo le puedo aquí? ¿Qué gano yo que aquí tenga 10 amperios? Que aquí tenga 10 amperios, pero resulta que esa batería solamente me suministra 2 amperios. Una sola celda, conectada en serie. No gano absolutamente nada. ¿De qué me sirvió hacer esta inversión y esta inversión si yo tengo algo malo acá? Porque solamente me va a permitir circular ¿qué? Los 2 amperios. Y se me va a descargar rápido porque cuando se descargue esta celda, las demás celdas ya no funcionan. Por eso les dije yo en la clase pasada que sería bueno que ustedes realizaran esos experimentos en casa y comprueben. Se va a descargar inmediatamente esta batería, la que menos suministra. ¿Y de qué me sirvió esta inversión acá y esta inversión si tenemos algo malo? Entonces siempre tenemos que estar vigilantes en que todas las celdas estén en buenas condiciones. Pero con una celda que esté mala, nos afecta a las demás. Así las otras estén a full. ¿Sí es claro? Por eso quería repetir el tema hoy, por eso quería mostrarles otro tema diferente para que esto quede claro, que esto en sí es en serio, que si no le ponemos cuidado a esto, perdemos el tiempo.
Entonces con el video porque se cortó. Entonces estaba explicando acá acerca de la conexión GND. Estaba hablando de las baterías, la conexión de baterías. Aquí vamos a explicar un ejemplo. Tenemos 3 baterías de 10 amperios, 30 amperios, 4 voltios, ¿sí? Y todas las demás de 10 amperios. Entonces trabajaría la de 10 amperios, pero como vemos que tenemos una batería de 2 amperios, máximo trabaja eso. O sea que nada nos sirvió toda esta inversión. Porque solamente va a predominar la que menos corriente tiene. ¿Bien? La que menos corriente tiene. Entonces lo importante acá a tener en cuenta es que esto hay que invertir de tiempo por la cantidad de baterías que hay. Entonces, si son 9 baterías y 9 por 3, 27, son 27 celdas que hay que revisar muy bien. Y para eso obviamente tenemos este instrumento que nos permite analizar el voltaje y la resistencia de cada una de ellas. Con esto ya me doy cuenta si está fallando o no. Pero también no es el único instrumento que tenemos en el mercado. Tenemos la opción de ¿qué? Tenemos la opción de analizarlo con este otro instrumento. Y tenemos una pantalla que nos indica el estado de las baterías, la resistencia interna y el voltaje. Yo no puedo hacer eso si no tengo estos instrumentos de los cuales obviamente yo puedo verificar. Pero que quede claro hasta ahí. Bien. Ahora, no olvidar que con una fila que no nos suministre la corriente suficiente, con eso ya es suficiente para que el conjunto o todo el sistema falle. Va a fallar todo el sistema con una sola fila que se encuentre conectada en paralelo que esté fallando. Falla todo el sistema. Eso no lo podemos olvidar. Va a fallar. Entonces no lo duden. Entonces, uy, aquí coloqué buenas baterías, pero esto fallando. No hice nada. Me estoy engañando. Porque así funcionan los circuitos en serie y en paralelo con respecto a las baterías. No hay de otra, la naturaleza se comporta así. ¿Qué podemos hacer? Es el comportamiento de la misma naturaleza y por eso es lo que hacemos nosotros los físicos, analizando obviamente cómo es el comportamiento de las corrientes a la medida que se conecten de esa manera. Importantísimo. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Y lo último que ya tenemos es un circuito que nosotros llamamos BMS, que es la base de varios transistores de efecto de campo tipo FET, que de alguna manera trabajan como interruptores, dejan pasar la corriente o aíslan. En caso que ya detecte que ya esté en full carga, pues aísla. ¿Por qué? Porque si exagero más de la carga, pues se va a calentar la batería y ¿qué pasa? ¡Bum! Estalla. Y estamos hablando de baterías de litio. Estamos hablando con respecto a las baterías de litio. Entonces el BMS se encarga de eso, de vigilar cada bloque que se encuentre conectado en paralelo. Ustedes saben muy bien que aquí vienen otras baterías en paralelo y aquí vienen otras baterías en paralelo. Y también tenemos que conectarlo en el mismo orden, el negativo con el negativo, que es el cable de color negro, generalmente. Y los otros, no importa que utilicen dos colores o un solo color,
pero yo tengo que tomar este mismo orden de cables. Ustedes lo pueden observar ahí. En algún momento habrán buscado el BMS en la internet o habrán desarmado una batería. Y si no, pues ahorita lo buscamos en la internet. Bien. Y también vamos a observar lo mismo, que en este punto tenemos 4, luego viene 8, luego viene 16, luego viene ¿qué? Claro que yo aquí estoy exagerando, porque estoy duplicando. Entonces en ese momento aquí tenemos 4, 8, 12, 16, 20, 24, 32 y 36. Vienen 9 hilos, de los cuales tienen que conectarse en el mismo orden. Si yo llego a instalar el hilo de 4 voltios a la parte superior, inmediatamente daño las celdas o daño el BMS. Daño el circuito. Porque no estamos respetando el orden con que viene. Y es muy fácil. ¿Cómo determinamos el orden de la batería? No tiene nada escrito. Primero que todo, no tiene nada escrito. El orden lo determinan del negativo en adelante. El cable de color negro, y no importa qué colores se utilicen acá, pero generalmente identifican con cable de color negro. Y del cable de color negro, de en adelante ya empieza a subir. No, lo que me voy es, profe, es, digamos, ¿cómo determinamos el orden de las baterías? Si lo colocamos en línea, digamos, el de 32 también podría ser la línea. No, pues es una consulta. Es que dice que aquí es como lo que gestiona la batería. Sí, lo que gestiona la batería. Pero digamos por eso, que el diagnóstico de ese BMS, ¿cómo sería? Si es el que está dañado, en vez de la batería. Generalmente cuando hay una falla en el BMS, él no suministra carga. No hay voltaje. No deja pasar electrones. Lo fluye, pero no quiere decir que todas las veces el BMS esté afectado. Solamente que el BMS detecta que un grupo de esos está fallando o que en ese punto falló, inmediatamente él se bloquea. Y en caso tal de que la batería esté buena, pero Sí, en caso de que usted llegue y mide acá, que aquí están los 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, en ese caso sí es el BMS el que está fallando. Pero si en el caso de que usted utiliza el instrumento y ve que acá marcó 4, 8, pero resulta que aquí marcó como 10, aquí marcó como 12, entonces ya hay una avería, ya está molestando y por eso el BMS se bloquea. ¿Y el BMS no avisa como cuál podría ser el este? O sea, hay BMS que vienen con Bluetooth, vienen con un software, vienen con una programación. Pues en ese BMS sí podemos determinar ahí dice cuál es la pista. cuál es, pero no todos los BMS tienen Bluetooth y vienen con software. Entonces ahí sí nos toca testearlo ya directamente nosotros. Tenemos que desarmar y tenemos que analizarlo con el instrumento de medida. En la que yo tengo, es una Sony, viene el programa, ¿no? Si tiene el programa lo puede mirar ahí. Pero, ¿qué pasa? Yo le decía, cuando la enciendo y la hago mucho tiempo encendida, se calienta, dice que está a 24 grados. 24 grados Celsius. Él me indica que es el recalentamiento de la batería. Obviamente, claro, porque ellos tienen un sensor. Ese sensor va a las baterías. ¿Sí? Un sensor de temperatura. Sí, tenemos un sensor de temperatura que se encarga, o sea, este circuito inmediatamente lo detecta. Y ahí le dicen cuántos grados hay. O sea que en ese caso Hay un circuito también que se encarga de medir eso. habría una. ¿Es alterar la batería? Con una batería que se altere o con una batería que esté recalentando inmediatamente, pasa la información acá y el BMS también se bloquea. No deja ingresar energía. Profesor, ¿yo puedo medir la resistencia interna entre tierra y el VTT?
o toca pila o celda por celda. Bueno, para las baterías sí toca celda por celda, no lo pueden hacer directamente con el BMS. No para esta interna con este. Por eso, pero sin el BMS, Sin el BMS. solamente batería por batería. Profe, lo que yo voy es cómo determinar cuál es el orden de las baterías. Que el 4, o sea, donde dice 4 voltios sea la primera y no la de 36, o sea, no la otra. Vamos a hacer esta explicación aquí de una manera muy sencilla. ¿Me permiten las dos baterías, por favor? Las dos baterías. Y con este instrumento, ¿qué pasa acá? Ya sabemos, aquí tenemos el negativo, aquí tenemos el positivo, aquí tenemos el negativo, positivo. ¿Qué pasa? Esto es conexión en serie. ¿Sí? Tenemos conexión en serie. ¿Qué analizamos acá? 9, 9, 18, yo creo que con la de 20 es suficiente, 20 ohmios, 20 voltios. Tenemos acá. El punto de partida de nosotros, ¿qué es? El tierra, negativo. Punto de partida es tierra, negativo acá. Así sea una batería de litio, pero la batería de litio también tiene su polo negativo. ¿Es claro? ¿Qué tenemos que hacer acá? Del negativo ponemos acá, vamos a ver si podemos visualizar, en este punto, y observe cuánto nos marca, 9 voltios. Haga de cuenta que esa es la batería de 4 voltios. Ahí va el primer cable de color rojo o de cualquier color fuera del negro, y el orden se lo indica la controladora, el BMS. Y el siguiente punto sería llevarlo aquí al positivo, y este positivo nos marca ¿cuánto? 18 voltios. 9, 9, 18. Porque estamos hablando de una conexión en serie. Solamente que también se le puede agregar aquí baterías en paralelo, y aquí también se le puede agregar baterías en paralelo para aumentar la corriente. Pues para que podamos viajar unos kilómetros de más. Pero tiene que ser balanceado. Si yo coloco aquí 3 baterías en paralelo, aquí también tiene que haber 3 baterías. Si aquí hay 4, aquí también 4. Si hay 5, 5. Y verificar que cada una esté en buenas condiciones y esté suministrando la corriente que es, y que no tenga una resistencia tan alta, como lo analizamos ahorita. ¿Sí ve? Por ejemplo, ahí se combinarían las dos resistencias o sería solo una resistencia para los dos. ¿Cómo es las dos resistencias? O sea, digamos cada batería tiene una resistencia. Cada uno tiene una resistencia. Al unirlo, ¿cómo se Entonces, ¿cuál se descarga más rápido? Esta. Y al descargarse esta inmediatamente ya deja de funcionar esta. Así esta batería esté en buenas condiciones. O sea, la resistencia es la parte de cada uno. ¿Sí? Y esto hace que haya menos eficiencia, menos kilómetros, porque no está suministrando la corriente que es. Así esta batería esté a full carga, con buenos amperios, pero si esta no quiere trabajar, no la deja trabajar. Creo que ahí quedó claro, ¿cierto? Claro, es un tema nuevo para ustedes, de pronto han tenido que estudiar muchos conceptos, no tenían claro qué era el concepto de voltaje, qué era el concepto de corriente, pues es difícil, ¿cierto? Porque eso es lo que nosotros estudiamos en física, esos son los experimentos que realizamos en física, y así cuando fueron a diseñar estas patinetas, todo eso lo han analizado, y por eso obviamente tuvieron que desarrollar, inventar un dispositivo para hacer eso. Y son los estudiantes de ingeniería o los ingenieros que se han realizado esos proyectos. Por eso en un proyecto, un ingeniero, pues lo que vale el proyecto, vale tantos millones. Porque de ahí ya vienen las copias. ¿Cuántas copias sacan? ¿Cuánto le va a ganar la empresa? ¿Cuántos no van a vender? ¿Cuántos BMS no han vendido ahorita en el mercado?
¿Y cuántas baterías de litio no han vendido? Una millonada. Bien. Entonces, espero que ese tema quede claro. No lo olvidemos. Entonces, de nada sirve perder el tiempo, hacer estas conexiones tan bonitas, aumentar el voltaje para que ande más, pero si una batería está descargada, inmediatamente todo el sistema se daña. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar revisando las baterías con esos instrumentos que nos ofrece en el mercado. Aquí también podemos hallar el valor óhmico. Obvio, ¿cuánto nos da el valor óhmico de estas dos baterías? ¿Sí? Aquí está en 0, 0. Entonces vamos a conectar acá. Vamos a conectar aquí el negativo de este. A ver cómo me desenvuelvo yo aquí. Bien. Y conecto en este momento acá el positivo. Aquí me colabora más bien. Aquí. Ojalá eso sostenga mi instrumento, que se observe en pantalla. Ahí. Entonces aquí conecto el negativo y conecto aquí el positivo. 19 voltios, 10 ohmios. 10 ohmios. Porque una está respaldando la otra, ¿sí? ¿Y por qué 10 ohmios? Póngale cuidado acá. Sabemos que esta batería... Tiene tres algo. espera. La varilla 3 algo y La Panasonic nos marcó ¿cuántos ohmios? 3 algo. 3, ahí están. Ahí están los 3 ohmios. Y en la otra nos marcó... 10. No, ¿sí? Bueno, 6, 8. 8. 7, 8. Ahí está. Ya se descargó. ¿Sí? Entonces la resistencia también va aumentando. Pues eso fue lo que le pregunté. Sí, obvio, va aumentando porque va conectado en serie. Profe, y en ese caso, si hay esas baterías de litio, uno las puede recargar, ¿no? Digamos la que esté bajitas o esto, o es necesario cambiarla. Las baterías se recargan ¿Cierto? y se ponen a full carga y se analiza el valor óhmico. Si se dejan todas iguales. Si todas tienen el mismo valor óhmico está bueno, pero eso de todas maneras cuando ya empieza a fallar las células, cuando se descargan rápido, es porque generalmente algunas veces son bloquecitos de estos que están molestando. No todo. O sea, ciertos bloques. Y por eso nos va a comprar el soldador especial, ¿sí? Para poder soldar las láminas, para volver a ensamblar. Hay que comprar nuevamente el níquel, ¿sí? Esa lámina para nuevamente. Entre más delgado, pues tampoco no muy delgado, porque entonces circula menos corriente y se nos puede abrir. Hay que ser más o menos gruesito. Y el soldador si no puede faltar, como el que usted compró la vez pasada. ¿Sí? No, ¿quién lo compró? Yo. Usted lo exactamente. ¿Y lo puso a full carga? Sí. ¿Y funcionó mejor? Sí, pues no lo he probado, pero sí lo dejé full carga esta semana. La idea es ya poder Sí, claro, entonces ya empezar a analizar a ver cómo le funcionó ese sistema. Bien. Ok, no sé si tienen alguna duda. Bueno, entonces lo importante es eso, tener en cuenta que el BMS tiene un orden, el orden parte del cable de color negro y de ahí en adelante. Siempre lo vamos a ver si quieren busquemos en internet un BMS, en la internet, en su celular, no lo puedo hacer en el mío porque sé. Y ahí vamos analizando las conexiones también. Sí, con la ayuda de Dios todo es posible. como esto. Tenemos donde consultar y todo lo demás.
Pero me gustaría que, bueno, acá nos indica también en este BMS el orden. Miren, por ejemplo acá tenemos el negativo. ¿Qué pasa acá? Que aquí ya el primer cable rojo, primera batería, vean, como lo observamos ahí. El segundo cable, segunda batería. Va con el más y el negativo de la siguiente, positivo con el negativo y así sucesivamente. Los puntos suspensivos quiere decir que hay más baterías ahí. Ah, no, no puede haber más baterías. Ah, sí, porque aquí hay dos puntos sin conectar. 2 o 3 puntos. Les miro bien acá. 2 puntos. Y aquí siguen continuando hasta que terminen con... Eso es lo que hace el BMS. Esto es un principio antiguo porque generalmente lo utilizan las computadoras, especialmente las portátiles. El circuito BMS no es moderno, es antiguo, solamente que se aplica ahora en las patinetas y las motos eléctricas. Pero el dispositivo del circuito BMS es antiguo. Eso ya, imagínense. Para quienes hemos reparado portátiles y hemos analizado eso, es lo mismo, no ha cambiado en absoluto nada. Por eso nos quedó fácil entender el funcionamiento de eso. Porque no ¿qué cambia, no hay nada, eso es igual. Entonces ahí queda claro, sí, observaron las imágenes, ¿cierto? ¿Qué otra pregunta tiene? Nada. Salgamos de todas las dudas antes de realizar las prácticas o laboratorios. ¿Sí? Los laboratorios sí no los digo porque se hacen los videos muy largos. Se hacen muy largos los videos. Entonces el espectador como que se duerme. Bien, entonces no siendo más, vamos a dejar hasta ahí. Vamos entonces a descansar un ratito para venir a hacer prácticas porque eso sí nos va a quitar tiempo. De una vez salimos, desayunan, en fin, lo que tienen que hacer y luego continuamos en el segundo ya con el laboratorio. Feliz tarde, feliz día y muchas gracias por ver mis videos. Bye bye.